La calle estaba desierta, iluminada apenas por la luz débil de una farola. El corazón de Julia latía como un tambor acelerado, mientras sus ojos no podían creer lo que veían. El coche de su marido, aparcado frente a una casa abandonada. Una construcción vieja, con ventanas rotas, paredes llenas de grafitis y un aura que parecía sacada de una pesadilla. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. Él había dicho que estaría en el trabajo, cubriendo un turno extra para ganar algo más de dinero. Pero si era cierto, ¿qué hacía allí? ¿Por qué precisamente en aquella casa olvidada por todos? Julia se quedó inmóvil en el coche, con las manos sudorosas en el volante, luchando contra el impulso de bajar e internarse en aquella oscuridad. Las preguntas se acumulaban en su mente, cada una más aterradora que la anterior. ¿Estaría metido en algo ilegal? ¿Drogas? ¿Un secreto oscuro? ¿O peor, otra mujer? La duda le quemaba por dentro. Era como si, en ese instante, todas las certezas sobre su matrimonio se estuvieran desmoronando. El hombre que creía conocer, el marido ejemplar que siempre juraba trabajar duro por la familia, ahora parecía cargar con un secreto lo bastante pesado como para destruirlo todo. Julia respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Tenía 2 opciones: girar el coche y fingir que nunca había estado allí, o seguir adelante y descubrir una verdad que, quizás, cambiaría su vida para siempre. ¿Y tú? En su lugar tendrías el valor de bajar y entrar en aquella casa abandonada. ¿Arriesgarías la paz de tu familia por enfrentarte a la verdad? Deja tu opinión en los comentarios, porque en situaciones así, la pregunta siempre es la misma. ¿Tú perdonarías? Ya está al aire. ¿Tú perdonarías? Aquí tú eres el jurado y decides en los comentarios si perdonarías o no historias de traición y dilemas amorosos. Antes de sumergirnos en esta historia, quiero que formes parte de este juicio. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Es increíble ver cómo personas de todo el mundo se reúnen aquí para reflexionar sobre dilemas de amor, traición y secretos que podrían destruir cualquier familia. Hoy vas a conocer la historia de Julia, una mujer que creía vivir un matrimonio sólido, lleno de confianza y compañerismo. Pero en una madrugada todo cambió. Una simple coincidencia abrió las puertas a una verdad que jamás habría imaginado. El coche de su marido, parado frente a una casa abandonada, y lo que parecía ser solo una duda inocente, terminó convirtiéndose en una espiral de miedo, desconfianza y dolor. Prepárate, porque este es uno de esos casos en los que cada detalle puede cambiarlo todo. Y la pregunta final será inevitable. ¿Tú perdonarías? Julia siempre había confiado en su marido, Eduardo. Llevaban 15 años juntos y a pesar de las dificultades económicas y de la rutina pesada, ella creía que el matrimonio se mantenía sólido. Eduardo trabajaba como técnico en una empresa de mantenimiento y en los últimos meses había empezado a hacer guardias nocturnas. Decía que la empresa necesitaba supervisores de madrugada y Julia, aunque sentía su ausencia, aceptaba la explicación. Al fin y al cabo, el dinero extra ayudaba a pagar las cuentas. Pero en una madrugada cualquiera, el destino quiso que todo cambiara. Julia se despertó con un insomnio terrible. Decidió salir a dar una vuelta en coche para despejarse. Fue entonces cuando, al pasar por una calle casi desierta, notó un vehículo conocido. Su corazón se aceleró. Era el coche de Eduardo, aparcado frente a una casa abandonada. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarillada, y era evidente que nadie vivía allí desde hacía años. El primer impulso de Julia fue parar y llamar a la puerta, pero el miedo la paralizó. ¿Qué estaría haciendo Eduardo allí? ¿Por qué escondería algo así? Respiró hondo y siguió adelante, pero la imagen quedó grabada en su mente como una herida abierta. A la mañana siguiente, cuando lo miró durante el desayuno, Eduardo parecía el mismo de siempre, calmado, sonriente, contando historias del trabajo nocturno. Julia lo escuchaba, pero cada palabra ahora sonaba como veneno. Dentro de ella la duda germinaba. ¿La estaría engañando? ¿O había otro secreto aún más oscuro? La casa abandonada se convertía en un símbolo de misterio y traición. Julia sabía que tarde o temprano tendría que descubrir qué se escondía tras aquella puerta. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, habrías confrontado a Eduardo esa misma noche? ¿O habrías esperado a tener más pruebas? ¿Tú perdonarías? Después de aquella madrugada, Julia ya no podía vivir en paz. El coche de Eduardo frente a la casa abandonada aparecía en sus pensamientos a cada instante, como un fantasma que no la dejaba dormir. Lo más inquietante era la naturalidad con la que él repetía su rutina, como si nada estuviera mal. Movida por la angustia, Julia decidió investigar por su cuenta. La noche siguiente esperó a que Eduardo saliera para su turno nocturno. En cuanto dobló la esquina, ella cogió su bolso y lo siguió en coche, manteniendo una distancia segura. El corazón le latía con fuerza.
Cada semáforo en rojo parecía una eternidad. Eduardo conducía sin sospechar hasta que volvió a aparcar en el mismo sitio. La casa abandonada. Esta vez Julia se detuvo unos metros atrás, apagó las luces y observó. Vio a su marido bajar del coche, mirar a los lados como quien teme ser descubierto y entrar por la puerta principal que parecía estar sin llave. El reloj marcaba casi la medianoche. El tiempo no pasaba. 15 minutos, media hora, una hora entera. Eduardo no salía. Julia pensaba en seguirle, pero la oscuridad de la casa, sumada al miedo de descubrir algo irreversible, la paralizaba. Las preguntas se multiplicaban. ¿Estaría con otra mujer? ¿O escondía un secreto aún más sombrío? Aquella madrugada Eduardo salió casi 3 horas después. Llevaba el pelo revuelto, se arreglaba la camisa y traía algo en las manos. Una carpeta negra que guardó rápidamente en el coche. Julia se agachó en el asiento para no ser vista. Su corazón gritaba dentro del pecho. De vuelta a casa, Eduardo entró en silencio, se tumbó a su lado y fingió dormir. Julia, inmóvil, mantenía los ojos abiertos en la oscuridad. El misterio se hacía insoportable. Al día siguiente, mientras fregaba los platos, tomó una decisión. Necesitaba descubrir qué había dentro de aquella casa. Solo así tendría respuestas. Pero ¿estaría preparada para la verdad que podía encontrar? ¿Y tú? ¿Seguirías a Eduardo hasta allí o fingirías no haber visto nada para preservar tu familia? ¿Tú perdonarías? La noche siguiente, Julia decidió que no soportaría más vivir bajo la sombra de las sospechas. Cogió una linterna pequeña y esperó a que Eduardo saliera para su supuesto turno. En cuanto él dobló la esquina, respiró hondo, subió al coche y repitió los pasos de la noche anterior. Esta vez aparcó aún más lejos y caminó hasta la casa abandonada. El lugar era lúgubre, con ventanas rotas, pintura descascarillada y un portón oxidado que chirriaba al menor toque. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero reunió valor y cruzó la entrada. La puerta estaba entreabierta. Con un leve empujón se abrió, revelando un pasillo polvoriento. El aire olía a humedad y óxido. Cada paso hacía crujir el suelo, delatando su presencia. Julia contenía la respiración, el corazón disparado, temiendo ser descubierta. De pronto oyó voces apagadas. Siguió el sonido hasta una sala iluminada por una bombilla débil. Espió por una rendija y se quedó helada. Eduardo estaba sentado frente a una mesa junto a una mujer misteriosa. La escena parecía demasiado íntima. Estaban muy cerca, casi susurrando. Julia sintió la piel arder de rabia y celos. Pero había algo extraño. Sobre la mesa, además de 2 tazas, había papeles, sobres y un montón de dinero. La mujer entregaba documentos a Eduardo, que él guardaba en la carpeta negra que Julia ya había visto. No parecía solo una infidelidad. Allí había secretos mucho más oscuros. Julia retrocedió sin fuerzas para seguir mirando. El dilema la consumía. Confrontar a Eduardo de inmediato o esperar, reunir pruebas y descubrir toda la verdad. El peso de esa elección la ahogaba. De regreso a casa lloró en silencio al volante. Ya no se trataba solo de un marido posiblemente infiel. Eduardo estaba metido en algo más grande, y ella no sabía si tendría valor para desenmascararlo. ¿Y tú, en el lugar de Julia, confrontarías a tu marido enseguida o dejarías que el secreto creciera hasta que toda la verdad saliera a la luz? ¿Tú perdonarías? A la mañana siguiente, Julia preparó el café como de costumbre, pero sus manos temblaban al poner las tazas sobre la mesa. Eduardo bajó, arreglado, con la misma sonrisa ensayada de siempre, esa que usaba para parecer confiable. Ella lo observaba en silencio, intentando descifrar cada gesto. «Llegaste tarde ayer», dijo, con un tono calmado pero envenenado. Eduardo la miró unos segundos antes de soltar una risa nerviosa. «El trabajo me está matando, amor. Cliente difícil. Ya sabes cómo es». Julia tragó saliva. La imagen de él, sentado con la mujer misteriosa en aquella casa abandonada, seguía viva en su mente. ¿Y esa carpeta negra?, se atrevió a preguntar, siempre llena de papeles. «Nunca me enseñas nada». Por un instante, Eduardo perdió el color, pero pronto recuperó la postura. «Documentos de contratos. Nada importante. No quiero aburrirte con burocracia». Julia sonrió, pero era una sonrisa amarga. Ya no le creía, y, para aumentar su desconfianza, encontró en el bolsillo de su abrigo, más tarde, un recibo de una cafetería en el centro, exactamente en el horario en que él juraba estar trabajando. Su corazón latía entre 2 certezas. O Eduardo la engañaba, o estaba metido en algo aún peor. En ambos casos, ella se sentía traicionada. Esa noche se tumbó a su lado y fingió dormir. Eduardo usaba el móvil, tecleaba rápido y al notar que ella se movía, apagaba la pantalla y se giraba de espaldas. Julia quería gritar, arrancarle el aparato de las manos, pero se contuvo. Necesitaba pruebas, necesitaba la verdad completa, y el dilema se hacía cada vez más cruel. ¿Hasta dónde soportar el silencio en nombre de la verdad?
¿Hasta cuándo fingir que no veía nada solo para no destrozar la familia de golpe? Con cada mentira de Eduardo, Julia sentía que ya no dormía con el mismo marido sino con un extraño. Y tú, si descubrieras señales de traición y secretos oscuros, ¿tendrías valor para investigar más a fondo o pondrías todo sobre la mesa de inmediato? ¿Tú perdonarías? El silencio ya era insoportable. Julia no podía fingir más que no veía nada, no podía cargar sola con aquel veneno. Esa noche de viernes, cuando Eduardo anunció que tenía otra reunión nocturna, ella decidió seguirle. Condujo tras su coche manteniendo la distancia. El corazón parecía que iba a estallarle en el pecho, hasta que otra vez lo vio parar frente a la misma casa abandonada, solo que esta vez había más de un coche aparcado. La respiración le falló. Con pasos firmes, Julia se acercó. La puerta estaba entreabierta y del interior venían voces apagadas. Espió por la rendija y su mundo se vino abajo. Eduardo estaba abrazado a la misma mujer misteriosa y alrededor había otros hombres, todos riendo, brindando con botellas baratas, como si fuera una celebración secreta. No soporto más vivir de fachada, oyó decir a Eduardo la voz cargada de emoción. Julia jamás entendería. Aquí soy quien realmente soy. El suelo desapareció bajo los pies de ella. El marido que juraba noches de trabajo, que se mostraba como hombre ejemplar, tenía una vida paralela. No era solo una amante, era un mundo entero oculto, un círculo de personas que conocían una versión de Eduardo que ella jamás imaginó. Julia entró de golpe, empujando la puerta con fuerza. El salón improvisado enmudeció. Eduardo se quedó pálido, la copa cayó de su mano y se rompió en el suelo. ¿Quién eres tú? La voz de Julia salió temblorosa pero firme. Ese hombre que veo aquí no es mi marido. Eduardo intentó acercarse. Julia, por favor, ¿puedo explicarlo? ¿Explicarlo? Gritó ella con lágrimas cayendo. Me engañaste nuestro hogar, engañaste a nuestro hijo. ¿Cuántas noches pasé creyendo en ti? ¿Cuántas veces defendí tu honor? ¿Y todo esto para qué? ¿Para descubrir que vivías una mentira delante de mis ojos? El silencio fue aplastante. La mujer que estaba con Eduardo desvió la mirada, avergonzada. Julia respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que venía. A partir de hoy, Eduardo, no pones un pie en casa sin decirme la verdad. O todo se acaba aquí. Él extendió la mano desesperado. Nunca dejé de amarte, Julia, solo no quería perder quién soy realmente. Pero para ella, ya no había vuelta atrás. Y tú, si fueras Julia, ¿serías capaz de perdonar a un marido que construyó una vida paralela, llena de secretos y además llevó todo eso dentro del matrimonio? ¿O pondrías un punto final sin mirar atrás? ¿Tú perdonarías?